y les va a plantear que un pastor evangélico quiere orar por ellos porque ha orado por otros que han sido sanados de SIDA. Yo he orado por homosexuales con SIDA y Dios los ha sanado. He orado por hombres con SIDA y Dios los ha sanado. Entonces yo me la voy a jugar. Pero mis queridos, usted debe saber cuál es mi corazón. Usted tiene que saber cuál es mi corazón. Dice la palabra: en lo que atañe a la ley, ésta intervino para que aumentara la transgresión. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Mire, escuche esto: a fin de que, así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación. ¡Wow! No sé si lee conmigo. En lo que atañe a la ley, es imposible que podamos cumplir con la ley. La ley dice no matar, no robar, no mentir, no decir falso testimonio, no mirar para el lado, no mirar a la mujer de su prójimo, no tener sucursal, no ver pornografía, no decir cosas incorrectas, ser un buen papá, no ser un maltratador, no ser un violento, no ser un hombre iracundo. Eso dice la ley. Es imposible que cumplamos con la ley, porque la ley nos pone una barrera, un límite que es difícil de alcanzar, porque todos pecamos contra Dios de una u otra manera. En lo que atañe a la ley, esta intervino para que aumentara la transgresión. La ley, al venir sobre nuestra vida, nos dimos cuenta que definitivamente hay muchas cosas que hacemos mal. El puro texto que dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Póngame atención ahí arriba. El mismo texto dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando nosotros hablamos de la ley, hablamos de todas aquellas cosas que no podemos cumplir. Cuando la ley vino, yo quedé descubierto. Cuando me di cuenta que mentir era malo, me di cuenta que era un mentiroso. Cuando me di cuenta que ver cosas en triple X o en horario incorrecto, hasta que me di cuenta que era malo. Cuando me di cuenta que Dios decía no lo hagas, y yo lo hice, me di cuenta que lo que estaba haciendo era malo. Cuando vino la ley sobre mi vida, entonces aumentó en mí y me di cuenta que yo la transgredía la ley. Pero allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. ¿Con qué objeto? Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación delante del Padre. Estamos justificados por Cristo. Cuando yo voy a la presencia del Señor, Cristo va primero que mí y se pone delante del Padre. Él es mi abogado, Él es mi intercesor delante del Padre. Le dice: Padre, el Jairo es un cochino, se equivoca, es un hombre incorrecto, hace cosas malas, pero yo morí por él, Padre. Por eso tengo libre entrada, acceso al trono de la gracia en Jesucristo. Entonces dice: así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo. Mis queridos, este mensaje de esta casa es un mensaje de gracia. Es muy probable que en el transcurso de los años quizás vayamos experimentando cambios profundos, pero yo quiero mantener una puerta abierta para que todos aquellos que necesiten una oportunidad como yo la necesité un día, también la tengan. Yo no quiero, mis queridos, que nosotros seamos el principal obstáculo para que la gente pueda llegar a esta casa y recibir perdón. La religiosidad, mis queridos, es el principal enemigo dentro de una casa, de una iglesia, de una comunidad. Porque la religiosidad ve solamente lo malo que son las personas y lo irremediable de aquellos perversos pecadores que no tienen oportunidad. La religiosidad ve, mis queridos, pucha, que son malos. ¿Cómo pueden ser tan malos? Yo también soy malo, pero estos sí que son malos. La religiosidad es un obstáculo. Por eso que esta mañana yo quiero compartir con ustedes lo siguiente. Dice así la palabra en Juan capítulo 8, verso 1 hasta el verso 12. Pero Jesús
se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo, le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer será sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley de Moisés, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Entonces Jesús se incorporó y le preguntó: mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor, tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Y el verso 12 dice: una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¡Wow! El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz para caminar. El que me sigue no va a andar en tinieblas. El que me ama, el que me busca, el que tiene intimidad conmigo, no va a andar en tinieblas. Por eso que el mensaje de Jesús es tan maravilloso. Porque cualquiera que esté en tiniebla, si tiene un encuentro con Jesús y lo sigue, dejará de andar en tinieblas. ¿Amén o no? Dejará de andar en tinieblas. El mensaje de Jesucristo es absolutamente vigente en el tiempo de hoy. El poder del Espíritu Santo sigue siendo tan impactante y tan poderoso como aquel día en que estaban los discípulos reunidos en aquel lugar y vino un viento recio que sopló contra toda casa y la estremeció, y luego vinieron lenguas repartidas como de fuego, dice la Escritura. La misma vigencia del poder del Espíritu Santo está hoy día, absoluta y totalmente vigente, para que una persona experimente un cambio profundo en su vida luego de haber tenido un encuentro real con Cristo. Amén. Así que tengo para ustedes preparadas 6 acciones religiosas que son enemigas de la compasión. Esto lo preparé hace 10 días atrás. Primero, a la religiosidad le interesa, sí le interesa avergonzar públicamente. A la religiosidad solo le interesa su propia integridad. El religioso siempre andará buscando lo malo de las personas. El religioso siempre andará buscando aquellas cosas que no tiene. Nunca va a valorar lo que Dios ha hecho, pero sí va a valorar lo que aún no alcanza, aún no logra, aún no experimenta. Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó, toda la gente, mis queridos. No eran 15, 20, 30, ya Jesús era famoso. Ya eran miles de personas, toda la gente se le acercó. Y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo. ¿Saben, mis queridos, quién eran estos hombres religiosos de la época? Eran los mismos que momentos después tuvieron que soltar las piedras, porque ni uno de ellos estaba libre de pecado. Los mismos que sabían de sus propias debilidades, de sus propias incapacidades, de sus propias incompetencias. Los mismos hombres que sabían que no calificaban, se encontraban con el derecho de poder acusar a una mujer que había sido sorprendida en adulterio. ¡Qué inconsecuencia!
¡Qué inconsecuencia! La pusieron en medio del grupo. A ellos no les interesa avergonzar públicamente. Ellos se avergüenzan públicamente. Ellos son capaces de confrontarse y tratarlos, qué sé yo, de hijos del diablo, de corruptos, de pelear, según ellos, la buena batalla de la fe. Mis queridos, nosotros tenemos que tener claridad de parte del Señor. Estos hombres eran maestros de la ley, celosos, fariseos, hombres insignes, consagrados, puritanos y diestros en la enseñanza. Estaban frente a una mujer expuesta, sorprendida en adulterio, una prostituta. Era una prostituta, sorprendida en adulterio. ¿Qué importaba las necesidades de ese adulterio? ¿Quién conocía la historia de la mujer? ¿Cuántos hombres la habían violentado sexualmente en su niñez? ¿Cuántas personas habían hecho burla de ella? ¿Cuántas personas habían sacado el jugo? Yo soy medio crudo con algunas cosas. Yo pienso que a veces las mujeres son como un limón. Viene un hombre y la exprime y le saca un poco de jugo. Luego viene otro y le saca otro poco de jugo. Luego viene otro y le saca otro poco de jugo. Y cuando ya quiere soñar con el hombre de sus sueños, ya no tiene jugo ya. Porque otros la han maltratado. ¿Qué historia había detrás de esta mujer? ¿Por qué Jesús permite esa escena? A veces nosotros nos quedamos con la palabra ahí aflorando, pero cuando uno va en profundidad y dice: Señor, ¿qué había en aquella mujer? ¿Por qué permitiste esto en aquel lugar? ¿Que acaso era una mujer que había sufrido mucho? ¿Había sido una mujer maltratada, golpeada, traicionada? Pero estos hombres pensaban que la mujer tenía que ser apedreada, lapidada. No bastaba con la acusación de su propia culpa, de su pecado. Ella tenía que sobrellevar su propia condición de pecado. Con la mujer samaritana, que va cerca de las 12 del día a buscar agua al pozo. ¿Por qué va a las 12 de la mañana cuando las mujeres tenían la tradición de ir a las 8 de la mañana? Ella va a las 12. ¿Sabe por qué va a las 12? Va a las 12 porque todas las mujeres la culpan y le dicen: tú soy la que tiene 5 maridos. Jesús le dijo: 4 maridos, 5 maridos has tenido, y el que tienes tampoco es tu marido. Y extiende gracia sobre ella. Pero ella va a las 12 porque tiene vergüenza de ir a las 8, porque a las 12 ya no van mujeres a buscar agua al pozo, porque nadie le puede decir nada, porque es suficiente con su culpa, es suficiente con su amargura, es suficiente con su abandono. Ya no quiere más. El mensaje de Jesús es un mensaje de gracia. El mensaje de Jesús es un mensaje de compasión. El mensaje de Jesús, mis queridos, es el mismo mensaje que tú escuchaste un día cuando estabas perdido, totalmente abandonado, traicionado, golpeado, maltratado. Ese día cuando Dios extendió gracia sobre ti y sobre mí, ese mismo Jesús es el que hoy día quiere extender gracia sobre muchos aquellos que hoy día son los dolientes de esta sociedad. No ha cambiado. A mí me encanta adorar, me lo dancé todo. Estoy enamorado de Jesús, amo a Jesús con todo mi corazón. Y ustedes, mis queridos, si yo les pudiese mostrar mi corazón cada mañana, Señor, le digo: por favor, no permitas que peque contra ti. No permitas que peque contra ti, Señor. Porque amo a Jesús y no quiero que Él se sienta decepcionado conmigo. Una pregunta: ¿cuántos de nosotros, nuestra supuesta santidad, nos habilita para menospreciar el pecado de otros? Segunda, la religiosidad busca oportunidades para acusar y justificar su propia justicia. Le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer será sorprendido en el acto mismo del adulterio. La religiosidad busca oportunidades para acusar. Póngame atención. Esta predicación, mis queridos, es para confrontar nuestro corazón, por favor.
La religiosidad busca oportunidades para acusar y justificar su propia justicia. A esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio. Pero nosotros que estamos bajo la ley de Moisés, se nos ordenó que teníamos que apedrear a tales mujeres. Ellos justificaban su justicia, pero su religiosidad buscaba oportunidades para acusar. Nosotros tenemos dos maneras de ver las oportunidades: como una instancia para mirar a la gente por un microscopio y encontrarle la más pequeña de todas las faltas, o mirar a la gente con ojos de espejo y ver en ellos mi propia necesidad del día en que Jesús cruzó su camino conmigo. Amén. Yo veo así la gente. Cuando yo me voy a cortar el pelo donde este muchacho y lo veo con sus uñas pintadas, simulando sus pechos, con el pelo largo, sus labios pintados, yo digo, ¿cuánta necesidad hay en él, Señor? ¿Cuánta urgencia de amor y cariño y aceptación que lo ha llevado a tomar una identidad que no es la de él? Porque en definitiva hay una necesidad en su corazón. Entonces lo trato bien, le hablo con buenas palabras, soy cariñoso con él. Como dije la semana pasada, no voy solo, voy con mi esposa. Soy cariñoso. ¿Sabe por qué? Porque fue una carencia de afecto lo que ocurrió en su vida. Cuando niño, no le conozco su historia, pero aquellos que han ido al Bienvenido a la Viña, ¿cuántos han ido al Bienvenido a la Viña acá? Queridos, ¿cuántos testimonios han escuchado ustedes de que padre los abandonó, que fueron violentadas en su niñez, que fueron traicionadas por sus esposos, traicionadas por sus esposos o esposas? ¿Cuántos testimonios escuchamos en un Bienvenido a la Viña? ¿Saben cuando, no les voy a contar lo que hacemos, pero hay una parte dentro del Bienvenido en que todos lloran? Lloran, ven algo y lloran. Y yo digo, tanto les ha robado el diablo, tanto les ha robado, que no se aman, que no se valoran, que no puedo contar detalles. Pero yo me digo, Señor, cuando los veo a los hombres llorando, hombres adultos, viejos como yo, quebrantados, llorando a moco tendido, yo me pregunto, Señor, ¿tanto les robó el diablo? La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Justificar mi justicia y buscar la maldad de los otros? ¿Qué buscamos en las personas? ¿La aplicación de una ley que nadie puede cumplir? ¿O la gracia de un mensaje al que todos hemos acudido y nos ha permitido vivir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Buscaremos personas? ¿Le aplicaremos ley? ¿Le diremos que son pecadores irremediables? ¿Que son cochinos? ¿Que son malnacidos? ¿Que son la escoria de la tierra? ¿Que son lo peor? ¿Le hablaremos de esa manera? ¿O le daremos una oportunidad para que tengan un encuentro con Jesús? Y todo lo que el enemigo le ha sembrado en su corazón y en su vida, Dios lo saque y siembre en ellos la buena semilla. Tercero, reitero que esto lo preparé hace 2 semanas atrás. La religiosidad no reconoce su propio pecado, lo evade. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, los que gotean. Mis queridos, es interesante esto, porque sabe, un religioso nunca va a reconocer su pecado. Se va a quedar callado y se va a ir escondido entre la multitud para que nadie lo alcance y lo confronte con lo que ha dicho y ha hecho.
Un religioso jamás va a ser capaz de decir: tengo problemas con la pornografía. Un religioso jamás va a decir: he mentido y he robado. Un religioso va a evadir y se va a ir. Va a soltar la piedra y se va a escapar. Porque no va a estar dispuesto a exponer su santidad, su vida puritana. Al oír esto se fueron retirando uno tras otro. Qué difícil es ver la viga a nuestro propio ojo. Qué terrible es cuando por orgullo no reconocemos nuestras responsabilidades en la culpa que arrojamos sobre otros que son más débiles. Qué terrible que al final los que acusan se retiran y la acusada queda expuesta a la vergüenza pública. ¿Están conmigo, familia? Qué terrible que la cortina de la religiosidad se corra para mostrar la vergüenza de una necesidad. La primera en ser acusada y la última en recibir toda la vergüenza. Pero saben, Jesús sigue escribiendo en el suelo. Pregunto, ¿a cuáles pertenecemos? ¿A los que acusan? ¿A los que se retiran? ¿A los que observan para ver qué va a pasar? ¿O a los humillados que esperan que nadie los condene? Por favor, ¿a cuál de grupo pertenecemos? ¿A los que acusan? ¿A los que tienen piedra en su mano para lapidar? ¿A cuáles del grupo pertenecemos? Queridos, si la iglesia no experimenta un cambio, va a pasar lo mismo que en Europa. Post-cristianismo, una cultura que desapareció. Una cultura que desapareció. ¿Está conmigo? Vamos a desaparecer si nosotros llegamos a pensar que el mensaje tiene que ser un mensaje de ley cuando es gracia, para que exista un cambio. Cuarto, la religiosidad deja su presa hasta la próxima oportunidad. Entonces se incorporó el Señor y le preguntó: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor, respondió ella. La religiosidad deja su presa hasta una próxima oportunidad. Se fueron. Ya no estaban ahí. Había un montón de piedras tiradas en el suelo y una pobre mujer humillada en medio de una plaza. Pero los que lo acusaban ya no estaban. Ellos fueron a buscar otra presa a quien culpar. Fueron a buscar a otra persona para tender una trampa al maestro, porque lo único que querían era tener un argumento teológico para culpar al maestro que se hacía pasar por hijo de Dios. Y eso era una blasfemia. Eso era terrible. Que Jesús dijera que era el Hijo de Dios, que Él perdonaba pecados, para ellos era una cosa imposible de escuchar. Por eso andaban buscando alguna otra presa por ahí para volver a tenerle una trampa al Señor, para que éste cayera en la trampa y tuvieran una razón de ley teológica que respaldara la tesis religiosa que aquella mujer debía ser apedreada por causa de la transgresión de la ley. Queridos, amados míos, hermanos, hijos del Dios Altísimo, si esta sociedad se está muriendo, es porque la iglesia está desapareciendo. ¿Quién va a tener el mensaje? ¿Cómo van a escuchar? ¿Cómo
¿Cómo van a atender? ¿Cómo van a estar dispuestos a cambiar? Si la iglesia que tiene el único mensaje, Dios mío, no es una economía global, no son comunicaciones globales, no es buscar un gobierno mundial o una economía global. No se trata de buscar otros métodos de economía. Bueno, no vamos a hablar de política, pero no se trata de aumentar impuestos a las empresas. No se trata de tener una agenda homosexual para los colegios. Se trata de que la iglesia, el mensaje, lo tiene guardado bajo 7 llaves, porque cree que los miserables e irremediables pecadores no tienen derecho a entrar a esta casa. La religiosidad nos sacará del mensaje central de las buenas nuevas del reino. La religiosidad nos transformará en una comunidad legalista que no ve más allá de su propia justicia. La religiosidad es como un boomerang, va hacia otros, pero al final se vuelve en contra nuestra. La religiosidad solo busca acusar y avergonzar, mientras que la gracia busca perdonar y provocar el cambio. La religiosidad sembrará una imagen de culpa, mientras que la gracia te esperará cada mañana para extenderte su misericordia. Cada mañana te va a esperar la gracia, porque el Señor sabe que somos pecadores. Cada mañana. Yo he ido, no sé, 8 años que venimos siendo bienvenidos a la viña. Casi 3 a 4 bienvenidos a la viña por año. En 8 años son por lo menos 32 bienvenidos. 32 retiros de 3 días. No recuerdo que yo haya faltado a alguno de ellos. Pero en todos ellos, lloro y lloro y lloro y lloro. Porque lo único que quiero es tener el corazón compasivo de Jesús. La misma actitud de amor que Él tuvo con aquellos marginados de aquella época. Esos leprosos que llegaron, marginados por la sociedad, viviendo afuera del campamento, usando campanillas para que la gente supiera cuando venía un infectado, ¿cómo es eso? Que supura. No sé. Uno de esos, sin parte de su oreja, mostrando sus 2 hoyitos de sus narices, algunos cojeando porque ya los dedos no los tenía, algunos escondiendo su mano que ya no existía. 10 de ellos llegaron donde Jesús. ¿Qué es lo que hizo el Señor? Hizo, para, de lejito, vamos a orar de lejito. Ya, ahí a distancia, ¿no? Señor, te ruego que tú sanes a estos leprosos. Yo vi una película donde Jesús se tira encima, ellos se tiran encima de Jesús y lo abrazan, se tiran al suelo. Jesús los sanó a todos. Uno solamente volvió para darle gracias, pero no se tapó las narices ni los trató así, porque Jesús sabía que ellos necesitaban amor. 5, y voy terminando. La religiosidad no cree en los cambios de las personas. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Póngame atención, por favor, hermanos míos. Porque aquí no solamente vendrán quebrantados sexuales, vendrán quebrantados económicos, matrimonios quebrados, hijos decepcionados, padres maltratados, gente con necesidades, gente discriminada, gente que quiere una oportunidad. Vendrán tantos sobre esta casa a atenderse en esa clínica. Y si no hay un corazón para amarlos y esperar de parte del Señor un cambio, mis queridos, vamos a perder el tiempo. La religiosidad no cree en los cambios. El religioso dice, el que nace chicharra, muere cantando. Eso dice el religioso. Que este cambió.
este compadre no va a cambiar nunca. El religioso dice, no, o sea, cualquiera, pero menos él. El religioso eso dice. Por eso Jesús le dice, Jesús no es religioso. Jesús le dice, vete y no vuelvas a pecar, porque ni yo te condeno. Oh, Dios mío, ni yo te condeno. Ni yo te condeno. Ni yo, que soy el Hijo de Dios, que nunca he pecado y que tengo motivo suficiente para decirte que eres una cochina. Ni yo te condeno, ni yo el Hijo de Dios, ni yo que he estado habitando con el Padre y que me hice un hombre como ustedes, que nací en un vientre virginal, que tuve que soportar hacerme caca y pichí cuando guagua. Ni yo te condeno, hija. Tengo motivo suficiente porque yo cumplo con la ley. Yo cumplo con la ley, yo no miento, yo no hago nada malo. Yo he tratado de ser un hombre íntegro delante del Padre. Tengo motivos para culparte y para condenarte, pero ni yo te condeno. El religioso no cree que una persona arrepentida con un encuentro con Jesús puede cambiar. Este no va a cambiar nunca. Este nació chicharra, va a morir cantando. La religiosidad no cree en los cambios de las personas. La religiosidad no da oportunidades para cambiar. La religiosidad mira sospechosamente la declaración de fe de un doliente. ¿Estará diciendo la verdad? El religioso mira con sospecha una declaración de fe de un doliente. Dice, no, este no va a cambiar. Si este supiera quién lo está tocando en la casa de Simón el fariseo, era una mujer de la calle que había guardado todos sus ahorros, se había comprado un frasco de alabastre de perfume de alto precio y ella lo había derramado sobre el Señor y con sus lágrimas le lavaba los pies. Y ahí estaba Simón el fariseo, el religioso, mirando. Si este fuera profeta, cacharía que él lo está tocando, una prostituta. ¿O no? El religioso no cree en los cambios. El religioso piensa que este mensaje es de extra gracia, de vista gorda. Vengan todos nomás, todos juntos, no importa. Te vamos a amar igual, no cambies, quédate como estás. El religioso piensa que un mensaje como este es un mensaje antibíblico. Porque yo he venido a traer juicio, espada. ¿En qué contexto, queridos? Contexto en la formación, en lo que recibieron cuando niños. Yo nací en una iglesia presbiteriana, chiquitito. A los 18 recibí a Jesús. Caminé predicando la palabra en la universidad con mi esposita. Y yo te puedo decir que cuando vino la palabra en mi corazón, sin lugar a dudas descubrí cosas que nunca había aprendido en la iglesia presbiteriana. Pero aprendí cosas muy buenas. Pero también fueron abiertos mis ojos y me di cuenta que habían cosas que no estaban bien en esos años. Claro que provocó división. Claro que me confrontó. Pero me confrontó con una realidad que no era la que Dios quería para mi vida. Hermanos queridos, por favor, el religioso no cree que alguien puede cambiar. Él vino a traer juicio, vino a traer espada, vino a separar. Sí, vino eso. Porque o tomas el mensaje de gracia o lo desechas. Voy terminando. En esta casa creemos en las declaraciones de cambio de las personas. Con esperanza los ayudamos a lograr su cambio. Con fe anhelamos ver frutos de arrepentimiento y con amor y aceptación los incorporamos a la familia.
Esto lo escribí hace 10 días atrás. No tiene que ver con la enseñanza de ayer en la tarde. Hacemos lo posible para que se sientan amados, valorados, aceptados y profundamente sanos de su alma y de las consecuencias físicas de sus errores. En esta casa no hay vista gorda, no hay esta gracia. En esta casa hay ven tal como eres, pero no te puedes quedar así, tienes que cambiar. 6 y último, no sé a qué hora partí. La religiosidad nunca se da por aludida. Siempre son otros los que están en tinieblas. Una vez más Jesús se dirigió a la gente después de la cena. Imaginen, primero un grupo de hombres quieren apedrear a una mujer. Jesús habla con ellos, dejan sus piedras, se van. Queda sola la mujer, pero hay un grupo de personas mirando qué va a hacer Jesús. Hay mucha gente alrededor de la mujer que está en medio, avergonzada. Y Jesús dice, una vez más, póngame atención, una vez más, Jesús se dirige a la gente y les dice, yo soy la luz del mundo. ¿Qué está diciendo? A estos que se fueron no tienen la verdad. No es ley, es gracia. Volvamos a la escena. Tratan de apedrear a una mujer, la mujer queda atendida, los religiosos de la época sueltan sus piedras y se van, pero hay una multitud de gente alrededor de la mujer esperando qué va a pasar. Y Jesús dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. No andará en tinieblas. Cambio. Esa es la palabra. Cambio. El que me sigue, pónganme atención, el que incorpora su vida, mi vida dentro de su vida, el que acepta mis principios y valores, el que abraza lo que yo enseño, el que hace lo que yo hago, el que habla lo que yo hablo, el que va donde yo voy, ese nunca más va a andar en tinieblas, nunca más va a vivir en su debilidad, nunca más va a vivir en su problema de identidad sexual, nunca más va a vivir en la culpa de sus malas decisiones porque engañó a su esposa, nunca más va a vivir en la culpa de haberle contestado mal a sus padres y estos ya fallecidos anhelan tener una oportunidad para arreglar su tema que no arreglaron. Nunca más va a vivir en tinieblas, en la oscuridad, en la ambigüedad, en la extrema tolerancia. Nunca más va a vivir como estaba viviendo. Saldrá de las tinieblas y tendrá vida eterna. Esto es potente. Después, volvamos a la escena. Después de que Jesús ha confrontado a los religiosos de la época, después que esos se han ido ya avergonzados, no sé si avergonzados, pero se han ido. Después que ha quedado la pobre mujer ahí. Y en ese contexto, donde ya ha sacado a los religiosos de la escena, sacó a los religiosos de los asistentes a la escena. Vayan conmigo. Sacó a aquellos que estaban acusando, los sacó, ya no estaban los religiosos de la época. Ahora el vino nuevo se tenía que echar en odres nuevos, tú y yo. El vino nuevo de la vida eterna se echaba en odres nuevos. Esto es tremendo. Su mensaje
exigía un cambio de auditorio. Su mensaje exigía corazones enseñables que veían en la mujer no la miserable prostituta, veían su propia condición, porque muchos de los que estaban ahí eran fracasados, muchos eran dolientes, muchos venían de vuelta, muchos querían otra oportunidad, estaban esperando la palabra que a ellos los conectara con su propia vida. El que me sigue, hijos, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Para que alguien siga a otro, tiene que haber cambiado de dirección, ¿verdad? ¿O no? Para que usted me siga a mí, tiene que estar dispuesto a cambiar de dirección, ¿o no? El que me sigue. Para seguir a Jesús, había que cambiar de dirección. Hubo un hombre llamado Nicodemo, ¿se acuerdan de él? Religioso. Pónganme atención y termino. Podría estar predicando aquí un buen rato más. Hubo un hombre llamado Nicodemo, religioso. Él fue de noche a ver al maestro para que ninguno del otro religioso lo cachara. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo que tienes que nacer de nuevo. ¿Cómo tengo que nacer de nuevo, maestro? No puedo meterme en el vientre de mi mamá. Le dijo, mira, ¿escuchas el sonido del viento? Mas no sabe ni a dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu, Nicodemo. Y Nicodemo se fue con la verdad guardada en su corazón. Cuando a Jesús lo crucificaron, fue Nicodemo el que fue a buscar el cuerpo del maestro. Él lo pidió para ungirlo con aceite. El mismo hombre que en algún momento criticó a Jesús. Por lo tanto, el mensaje no solamente para los dolientes y los enfermos, también hay mensaje para gente como yo, religiosa, que necesita un cambio urgente. Mis queridos, ¿qué estaba escribiendo Jesús en la tierra? ¿Cuál va a ser nuestra respuesta frente a esta palabra? Pueden pasar los músicos mientras tanto. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo iba a venir el reino de Dios. Y él le respondió, la venida del reino de Dios no se puede someter a cálculos. No van a decir, mírenlo acá, mírenlo allá. Dense cuenta que el reino de Dios está en medio de ustedes, con un mensaje de gracia, con brazos extendidos para aceptar a todo hombre y mujer que se equivocó. Danzar con Dios es como hacer el amor con la esposa.
No hay momentos ahí para recriminarla, para maltratarla. Es un momento donde uno se pierde en el espacio. Y dice la palabra que Jesús ama a la iglesia como un novio a una novia. Mis queridos, no dejemos que la religiosidad o que la religiosidad de otros contamine nuestro corazón con Dios. No permitamos, mis queridos, que esta casa se convierta en una casa de gente religiosa. Aprendámonos a sumergirnos en la intimidad con Él. Cuando uno lee Cantares, habla de: oh, si me besara con los besos de tu boca. Besando los pechos de la mujer, poniendo su cabeza en su hombro y con la otra mano acariciándola. Alguien podría decir: es cochino. Eso se llama intimidad. Eso se llama intimidad. Y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, intimidad. Porque nunca vamos a descubrir su corazón si no pasamos tiempo con Él. Nunca vamos a descubrir cómo sintió si no pasamos tiempo con Él. Yo estoy enamorado de Jesús, aunque me quede solo con mi señora, pero elijo caminar por este camino. Es mi opción, que no tiene por qué ser tu opción, pero dame una oportunidad. Dame una oportunidad para que a través de los tiempos de adoración íntimos que tenemos, ese corazón de piedra que tenemos sea poco a poco transformado en un corazón de carne, que mire por un espejo y no por un microscopio, que vea la necesidad del otro y no la maldad de su corazón. Y eso se logra con intimidad. Póngase de pie, por favor.